En la columna del bloque anterior, el doctor Roberto Cornet mencionaba la carta de esta semana de Cristina Fernández de Kirchner, que marcó el escenario político de estos días y entre algunos puntos hizo un llamamiento a un acuerdo nacional para intentar sacar adelante esta difícil situación por la que atraviesa el país. Este viernes el presidente Mauricio Macri respondió a esta carta negando cualquier acercamiento y poniendo algunas condiciones a ese diálogo, entre ellas que esté la Constitución Nacional sobre la mesa. Vamos a abordar este tema y otros más con la diputada nacional del PRO, Zoher El Zucaría, que ya está con nosotros. Zoher, un gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Igualmente, Ariel, muchas gracias, como siempre. Bueno, Zoher, el tema está planteado. ¿Ven posible ustedes desde su espacio un diálogo con la vicepresidenta, con el gobierno? Mira, Ariel, vemos que es una necesidad, pero también vemos que no hay una predisposición. Es decir, una cosa es que sobre títulos hermosos de los diarios grafiques una situación y otra cosa es que haya voluntad política con hechos concretos. Hasta el día de la fecha no hay gestos concretos que hayan contactado desde el gobierno nacional a ningún referente de Juntos por el Cambio o del PRO, que es nuestro partido político. Y la verdad que hay una responsabilidad mayor de invitar al diálogo, de poner la mesa a disposición, que debe venir del Poder Ejecutivo Nacional. Insisto, hasta el día de la fecha no hay ningún puente tendido en relación a esos dichos vertidos de la expresidenta y hoy vicepresidenta. Sí, el propio Macri, insisto, desmintió cualquier posibilidad de contacto. En este contexto, Zoher, ¿ustedes creen como espacio a la expresidenta, actual vicepresidenta, cuando hace un llamamiento a una unión, a un diálogo, pero también no tiene autocrítica en su mensaje y hace críticas a otros sectores? Y es difícil creerle. Si vemos los hechos que están ocurriendo en Argentina y que son dirigentes que trabajan codo a codo principalmente con ella, es difícil creerle, nos cuesta mucho. Venimos de un debate de 21 horas en el Congreso de la Nación por el presupuesto y la verdad que el oficialismo lo único que hizo fue denostar y tratar de golpear a Juntos por el Cambio en lugar de defender su presupuesto y su visión hacia el futuro de Argentina, ¿no? Siguen mirando hacia el pasado, siguen sin tener un plan de gobierno, al menos no lo pueden demostrar, y siguen con estas incertidumbres de los ruidos internos entre los Grabois, la ministra de Justicia de la Nación, el avance hacia la Corte. Digo, ellos tienen un programa y siguen adelante, sin importar los miramientos. Que del discurso sea otro, no me cabe duda. Creerle, me cuesta demasiado creerle hoy a la vicepresidenta. ¿Qué condiciones deberían darse, Zoher, para que se pueda lograr este acuerdo que no solo involucra a la oposición, sino al ámbito empresario, al sindicalismo? ¿Qué condiciones deberían darse? Bueno, la primera, obviamente, es lo que confirmo, lo que dice Mauricio Macri con la Constitución sobre la mesa, porque no podemos acordar sobre discusiones que tienen que ver con el avance a la justicia para lograr la impunidad o que tienen que ver con tomas de propiedad privada o el avance a la propiedad privada. Si a las tomas que estamos viendo le sumás Vicentín, le sumás los impuestos que está poniendo este gobierno, que aunque no son impuestos en la concepción íntegra, son impuestos a la hora de los hechos. Hoy el agro, para poder exportar, está viviendo una presión del 200% sobre sus espaldas. Y si no entendemos que las divisas que necesita Argentina para el control de la pandemia, para la seguridad, para todo lo que hoy necesitamos en todo lo que es contención social, tiene que venir de algún lado, y atacan y avanzan sobre el agro, las industrias del conocimiento, con una ley que lamentablemente apabulló a
toda industria que había venido a asentarse en nuestro país con condiciones legítimas, que sobre todo enfoca a una clase joven que puede trabajar desde su casa, innovar, crear puestos de trabajo, y lamentablemente le pusimos muchas condiciones y presiones, y muchas decidieron dejar nuestro país. Nuestra Córdoba está perdiendo cada día empresas relacionadas a servicios digitales que dejan por las condiciones que la nueva ley los presiona. Entonces, en ese sentido, si no hay un acuerdo sobre cuáles son las verdaderas prioridades que tiene que tener nuestro país, que es salir de la crisis y poner sobre la mesa una agenda de trabajo que cuide a la clase media, que cuide a aquel que genera trabajo, que cuide y vuelva a poner a la educación en valor, se hace muy complicado. Casualmente, precisamente, el respeto por la propiedad privada es, además de un derecho, debe ser una condición inapelable a la hora de pensar en que alguna empresa pueda llegar a invertir en este país para generar puestos de trabajo. Y en estos días hemos vivido situaciones que ya tuvieron su desenlace este jueves, con los desalojos en Guernica y en Entre Ríos. ¿Qué lectura hacen de lo que fue esta situación de las tomas y de la postura del gobierno en torno a este tema que hemos ido transcurriendo? Es que claramente el gobierno tomó postura, es decir, desde el momento en que hay funcionarios del gobierno nacional que estuvieron presentes, que hasta durmieron en el predio ocupado, que Grabois, sabemos que además de ser parte de la coalición que gobierna, muchos de sus miembros están en funciones del Poder Ejecutivo, en Desarrollo Social y en el Ministerio de Hábitat. Que Victoria Donda es la responsable del INADI y se supone que tiene que actuar con imparcialidad hacia todos los argentinos, y no se mostró imparcial. Y así sucesivamente con la funcionaria de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. Es decir, el gobierno nacional tomó postura. A lo mejor no se pronunció el presidente de la Nación, pero vuelvo a repetir, con los hechos y avalando, porque en ningún momento salieron a rechazar la posición o la visita de estos funcionarios, de ninguna manera. El silencio también habla, y en este caso avalaron el cuestionamiento. La verdad, con mucha preocupación, el agro en nuestra provincia de nuevo está en alerta. Están muy preocupados por lo que pueda pasar. Hay una sensación de que el Estado no está cuidando, no nos está custodiando. Entonces, hoy los campos están acudiendo a seguridad privada. Los propietarios que tienen casas en las sierras o en cualquier lugar de la provincia están mandando a parte de su familia a que se queden en la segunda casa de veraneo por las dudas pase algo. Las empresas que ven una inseguridad jurídica y una inestabilidad fiscal enorme, y que son filiales de muchas empresas extranjeras, dejan Argentina. Hay más de 50 empresas que dan muchos puestos de trabajo, muchísimos puestos de trabajo, que lamentablemente están viendo cómo trasladar o cerrar sus puertas. Eso es muy grave. Esos puestos de trabajo que se van al corto plazo, no vemos cómo se puedan sustituir. Y para el año que viene, por ejemplo, en el presupuesto no está ni el ATP, los fondos del ATP, ni están los fondos del IFE. ¿Cómo vamos a hacer como sociedad? ¿Seguir imprimiendo? Ya vamos a cerrar con un año de un déficit de 560%. Si seguimos así, el año que viene será muy superior. Y la inflación hoy es del 40%, porque la impresión de billetes genera consecuencias. Y en el bolsillo de todos los habitantes, la primera y la más dolorosa es el desabastecimiento. Vos vas hoy a un supermercado y hay alimentos que no encontrás. Y también, por supuesto, inflación, que es el mayor impuesto que pesa sobre los más humildes, sobre la clase media. Y la verdad, Ariel, una tristeza enorme. Pudimos acceder a viajar de nuevo por avión para ir a la sesión esta semana, después de muchos meses que no operaban. El avión llega a Ezeiza porque no está operativo el resto de los aeropuertos. La cantidad de familias argentinas que vi despidiéndose de sus familiares, que directamente dejan nuestro país, había 3 aviones internacionales y los 3 iban llenos. De hace mucho tiempo que no me emocionaba en un aeropuerto, y lo viví 2 veces. Cuando llegué a Buenos Aires el martes
y hoy, esta mañana que regresé a Córdoba. La verdad, te das cuenta cuando los familiares se despiden, te das cuenta cuando se llevan todos sus sueños en sus puños. Y no hacía muchísimo tiempo que no me pasaba una emoción tan fuerte. Sí, lamentablemente historias repetidas a lo largo de estos años en la Argentina. Sober, mencionabas recién el tema del presupuesto. A propósito, aprovechamos que estás con nosotros. Una ley que se trata, que es necesaria, que es importante, pero que después cuesta que se cumpla, ¿no? Y fue duramente criticado este presupuesto, más allá que, por supuesto, tuvo la aprobación en diputados, pero fue criticado por la oposición por las proyecciones. Hablamos de la inflación proyectada de un 29%, un dólar, sin contar los impuestos, de 102 pesos. ¿Cómo podemos pensar en que esto pueda ser viable? No, directamente el presupuesto nace como letra muerta. No es solo inviable, sino que es irracional plantear un presupuesto cuando hoy las estadísticas nos muestran otros datos macroeconómicos que lamentablemente no lo vamos a poder cumplir, pero no el año que viene, no el 2021. Es irracional desde este mismo momento en que plantean parámetros como vos bien decís, Ariel, sobre una presión tributaria que crece, sobre una inestabilidad respecto de cómo se va a pagar lo que no tenemos para pagar, como recién decía. Bajaron los fondos para 3 ministerios principales como son Trabajo, Desarrollo Social y Salud. Eso ya son, además de los datos macroeconómicos, son síntomas claros que el presupuesto no tiene miras ni a la problemática de la ciudadanía argentina, porque si no pasa por salud, educación, trabajo y desarrollo social, ¿por dónde pasa hoy la contención social en la crisis en la que estamos viviendo? Así que no solo que nace como letra muerta desde lo macroeconómico, sino desde lo concreto. Y tuvo el acompañamiento de muchos diputados que responden a sus provincias y que a cambio de obras que prometen, y habrá que ver si luego se cumple, porque además tenemos una condición extra que no se puede deslindar, y es que el jefe de gabinete tiene superpoderes y puede cambiar este presupuesto a su antojo en cualquier momento. Claro, mencionabas también recién el deterioro económico. Es cierto que este gobierno hereda una situación muy difícil, pero se hizo mucho más cruda a partir de la pandemia. Y las desigualdades que vos mencionabas quedan de manifiesto también, todo se vincula en lo que pasa en el tema de las tomas, ¿no? Porque por un lado está el derecho a la propiedad privada, pero por otro lado una desigualdad que quedó mucho más de manifiesto en este contexto por el que estamos atravesando, ¿no? Totalmente, pero además a mí me gustaría manifestar, y porque estoy convencida, que muchas de estas consecuencias son causa de la mala decisión que ha tomado este gobierno a lo largo de este año, porque la pandemia la vive todo el mundo. Pero si vemos los comparativos con Brasil, mes a mes, en los primeros meses se perdieron muchas fuentes de trabajo, pero luego mes a mes ha recuperado fuentes de trabajo y reingresan al círculo virtuoso de la economía y del desarrollo de aquellas familias. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasó en España, lo mismo pasó en Italia. Sin embargo, acá lo que pone en crisis y en duda y en jaque es la falta de confianza de todos los ciudadanos, de quienes generan trabajo sobre todo y que se quieren ir, porque si hay resoluciones de AFIP que los agravian, si la justicia directamente lo que hace es avalar las posiciones de gobierno, si el presidente no es claro con la estrategia para gobernar hacia adelante, si hay un gobierno bifronte que pasa la mitad por el Poder Ejecutivo y la mitad por el Senado de la Nación, si hay gobernadores que tienen que ir a rogar por obras para sus provincias. Es decir, acá la crisis de confianza es lo que atraviesa y genera mucho más inestabilidad y profundamente la crisis económica que estamos viviendo, pero que en los próximos meses lamentablemente va a ser mucho peor. Sober, como siempre, un placer poder charlar con vos y analizar estos temas que tanto preocupan a los argentinos. Al contrario, el gusto es mío, Ariel. Gracias siempre y a disposición. Muchas gracias, Sober.